La historia de María Teresa Campos, uno de los rostros más emblemáticos, influyentes y queridos de la televisión española, no puede comprenderse sin regresar a los años en que su voz aún no resonaba en los hogares, cuando su figura no iluminaba los platós y cuando su nombre no era todavía sinónimo de credibilidad, cercanía y profesionalismo. Antes de convertirse en la reina de las mañanas, antes de dominar la radio, la televisión y la opinión pública durante décadas, Teresa fue simplemente una niña con una inteligencia despierta, un carácter fuerte y una sensibilidad que a menudo escondía más de lo que revelaba. María Teresa Campos Luque nació el 18 de junio de 1941, en Tetuán, entonces bajo protectorado español. Su llegada al mundo estuvo marcada por un contexto político y social, lleno de tensiones, incertidumbre y cambios. España se encontraba aún bajo la sombra reciente de la guerra civil, y su familia, como tantas otras, vivía con la sensación constante de que la estabilidad era una ilusión frágil. A muy temprana edad, su familia abandonó Tetuán para instalarse en Málaga, tierra que María Teresa siempre consideraría su hogar emocional. Málaga se convirtió en el escenario donde la pequeña Teresa forjó sus primeros recuerdos. Absorbió sonidos, gestos, conversaciones, silencios. Allí comenzó a formarse el carácter que, con el tiempo, la convertiría en una comunicadora innata. En las calles llenas de luz, en los patios andaluces donde las conversaciones fluían como un río interminable, en los cafés donde los adultos debatían sobre política, religión y vida cotidiana, María Teresa aprendió, sin darse cuenta, el arte de observar. Esa capacidad, mirar para entender, no solo para ver, sería el secreto más poderoso de su carrera futura. Desde pequeña, Teresa mostraba una curiosidad insaciable. Leía todo lo que caía en sus manos. Periódicos, novelas, revistas, incluso libros de temática adulta que muchos consideraban demasiado complejos para una niña. Sus profesores, impresionados por su capacidad para expresarse y por su madurez intelectual, no tardaron en advertir a sus padres que aquella niña tenía un futuro brillante, aunque aún nadie sabía en qué disciplina acabaría destacando. Teresa hacía preguntas que incomodaban a los adultos, no por mala intención, sino por la necesidad genuina de comprender el porqué de las cosas, por qué unas personas tienen derecho a hablar y otras no. ¿Por qué lo que ocurre en casa se dice de una manera, pero lo que se dice en la radio es distinto? ¿Por qué hay temas de los que no se puede hablar? Estas preguntas, aparentemente inocentes, revelaban ya una mente crítica, una personalidad que no se conformaba con versiones superficiales, y una inquietud social que años más tarde marcaría su forma de comunicar, directa, valiente, a veces incómoda, pero siempre honesta. Su madre, María Dolores, era una mujer fuerte, disciplinada y protectora. Representaba el modelo de madre andaluza de la época, firme, estructurada y profundamente afectiva. Su padre, funcionario, aportaba estabilidad pero también un sentido del deber, que Teresa interiorizó desde niña. La familia Campos atravesó dificultades económicas, como tantas familias españolas durante los años 40 y 50. Había que luchar por todo, desde lo más básico hasta los sueños más modestos. En ese ambiente, María Teresa aprendió el valor del esfuerzo, la importancia de la responsabilidad y, sobre todo, la necesidad de aprovechar cualquier oportunidad que la vida pudiera ofrecer. Pero también heredó algo más intangible, la sensibilidad por la palabra. En casa se hablaba mucho, se discutía, se analizaba, se criticaba el mundo. Ella escuchaba en silencio, absorbiendo todo, como si estuviera entrenando la mente para su futuro papel en los medios de comunicación. No sabía aún que su destino sería la radio y luego la televisión, pero sí intuía que su vida no sería silenciosa. Durante su adolescencia, Teresa comenzó a mostrar un talento especial, la facilidad para hablar en público. Participaba en debates escolares, intervenía con soltura en actividades académicas
Y poco a poco, fue desarrollando una voz firme, segura y con un timbre que cautivaba. Esa voz, que años después sería reconocida por millones de oyentes y televidentes, empezó a construirse en esos pasillos de instituto, donde la joven Teresa se descubrió a sí misma. A los 16 años, ya estaba fascinada por la radio. Pasaba horas escuchando emisiones nocturnas, radionovelas, programas de tertulia, boletines informativos. Aquella mezcla de voces, emociones y ritmos se convirtió en su refugio y en su inspiración. Sin saberlo, estaba preparándose para su futuro. Un día, mientras escuchabas a una locutora narrar una noticia, sintió algo parecido a una revelación. Yo también quiero hacer eso. Yo también puedo. En un país donde la presencia de mujeres en los medios era casi anecdótica, aquella frase era una declaración íntima de rebeldía. A finales de los años 50, Teresa decidió dar el salto e intentar entrar en el mundo de la radio local. Era joven, sin contactos, sin experiencia, pero con una determinación que sorprendió incluso a los programadores. Se presentó con seguridad, con una voz impecable y una madurez que no correspondía a su edad. La contrataron. Aquel momento cambió su vida para siempre. La joven Teresa descubrió que detrás de los micrófonos existía un universo fascinante. Improvisar, escribir, seleccionar noticias, modular la voz, transmitir emociones. La radio no solo era comunicación, era compañía, era familia, era poder. Muy rápido comenzó a destacar. Su estilo fresco, natural y cercano captó la atención de los oyentes. Dicen que algunas personas sintonizaban solo para escucharla hablar, como si su voz aportara luz en medio de la rutina diaria. Pero su entrada al mundo profesional también trajo dificultades. Era mujer en un sector de hombres, joven en un entorno de veteranos, ambiciosa en un sistema que prefería conformistas. Le tocó luchar, defender su lugar, imponerse sin perder la elegancia. Desde sus primeros programas, Teresa mostró un interés especial por temas sociales, la educación, el papel de la mujer, la desigualdad, la vida cotidiana de los españoles. No quería limitarse a entretener, quería informar, despertar conciencia, dar voz a quienes no la tenían. Su perspectiva femenina, entonces poco común en los medios, aportó una sensibilidad distinta, más humana y emocional, pero también más crítica. Ese compromiso la llevó a preparar cuidadosamente cada boletín, cada entrevista, cada reflexión. Comenzaba a construirse la periodista que décadas después se convertiría en un referente nacional. Seria sin ser distante, cálida sin perder autoridad, valiente sin caer en el sensacionalismo. La radio fue su escuela, su universidad, su primer escenario. Pero el destino tenía preparado algo aún más grande: la televisión. A mediados de los años 60, cuando la televisión comenzaba a expandirse en España, María Teresa recibió su primera oportunidad para aparecer en pantalla. Al principio fue como colaboradora ocasional, pero rápidamente los directores notaron que tenía algo único: presencia. La cámara la quería, el público la escuchaba, y ella sabía conectar con la audiencia de una forma natural, sin artificios. No actuaba, simplemente era ella misma. Ese talento innato, unido a su disciplina, la impulsaría hacia una carrera televisiva que marcaría generaciones enteras. Al terminar esta etapa, María Teresa Campos ya no era la niña curiosa de Málaga, ni la adolescente fascinada con la radio. Era una profesional en ascenso, una mujer que había conquistado espacios reservados para los hombres, una comunicadora con un futuro brillante y una vocación inquebrantable. Lo que vendría después, la fama, el poder, los éxitos, los conflictos, la enfermedad, la caída y el final, formaría parte de una historia extraordinaria. Pero todo comenzó aquí, en la voz de una joven que se negó a aceptar los límites de su tiempo. En los años 70, cuando la televisión comenzaba a consolidarse como el medio más potente del país, María Teresa Campos recibió una llamada que marcaría un antes y un después en su vida. Televisión Española quería contar con ella. Su trayectoria en radio había atraído la atención de productores y directivos
que buscaban renovar el tono de la señal pública, y Teresa era perfecta para esa misión. Poseía un estilo elegante, una voz cálida y un carisma que atravesaba el micrófono. Su presencia en televisión confirmó algo que muchos ya sospechaban. La cámara también la adoraba. Comenzó colaborando en programas informativos y de actualidad. Pero rápidamente se hizo evidente su talento para conducir debates, entrevistar con inteligencia y transmitir emoción sin caer en el dramatismo fácil. En un entorno televisivo todavía rígido, Teresa aportaba frescura, cercanía y un toque femenino que el público agradecía profundamente. A partir de ese momento, su ascenso fue imparable. A principios de los años 80 y 90, Teresa ya era un rostro habitual en la pantalla. Participó en tertulias, dirigió espacios matinales, presentó programas de análisis político y se consolidó como una voz autorizada en un país que atravesaba transformaciones profundas. El posfranquismo, la llegada de la democracia, los cambios sociales, la entrada de España en Europa. Su perspectiva periodística, siempre equilibrada entre la sensibilidad social y la crítica moderada, la convirtió en un referente para generaciones enteras. María Teresa no solo informaba, educaba, orientaba, acompañaba, pero su verdadera revolución estaba aún por llegar, y llevaría su nombre al Olimpo mediático, el nacimiento de la reina de las mañanas. Con la llegada de las televisiones privadas, el panorama competitivo se intensificó. Telecinco buscaba un rostro capaz de conquistar las mañanas con un formato que combinara entretenimiento, información cercana, opinión, humor y emoción. Y todos coincidieron. Solo María Teresa Campos podía lograrlo. Así nació su era dorada. Día a Día, el programa que rompió todos los esquemas. Cuando Teresa estrenó Día a Día, nadie imaginaba que estaba comenzando una revolución. Lo que en principio debía ser un magazine más, se convirtió en un fenómeno sociológico. Las amas de casa, los jubilados, los jóvenes, los trabajadores que encendían el televisor antes de salir, todos empezaron a seguirla religiosamente. ¿Qué hacía tan especial ese programa? La naturalidad de Teresa, su habilidad para conversar con cualquier persona, famosa o anónima, la forma en que humanizaba las noticias, su capacidad para reír, llorar, discutir y reflexionar sin perder autoridad, la presencia de colaboradores que formaban parte del Universo Campos. Durante años, Día a Día fue líder absoluto de audiencia. Las mañanas pertenecían a ella. La competencia intentaba copiar el formato, replicar el ritmo, imitar el estilo, pero sin éxito, porque lo que hacía funcionar el programa no era la estructura, era María Teresa. Con el tiempo, se convirtió en un verdadero icono cultural. Frases suyas se volvían virales antes de que existieran las redes sociales. Sus entrevistas generaban titulares. Su opinión influía en ministros, artistas y ciudadanos de a pie. Había nacido una leyenda. Pero el éxito, como siempre, trae consigo sombras. Y el ascenso de María Teresa comenzó a generar tensiones en varios frentes. Competencia feroz. Las cadenas rivales aumentaban la presión, diseñaban estrategias para desplazarla, fichaban rostros conocidos para competir con ella. Algunos fracasaron estrepitosamente. Otros lograron, de vez en cuando, reducir su dominio. Pero nadie podía destronarla por completo. Críticas crecientes. Con la fama llegaron los detractores. Algunos la acusaban de ser demasiado emocional, otros de tener exceso de poder. Otros incluso la criticaban por involucrarse en debates políticos. Pero Teresa siguió adelante. Sabía que el éxito no se negocia, se sostiene con trabajo, constancia y carácter. A medida que su figura crecía, también lo hacía su exposición mediática. La prensa del corazón comenzó a seguir cada detalle de su vida. Sus relaciones sentimentales, sus amistades, sus tensiones con compañeros, su familia. En particular, la atención hacia sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, añadió un componente inesperado. La marca Clan Campos se convirtió en un fenómeno mediático por sí mismo. Aunque María Teresa intentaba proteger su intimidad, la presión era constante. Y con el tiempo, ese desgaste emocional comenzaría a pasar factura.
Tras más de una década dominando las mañanas, Teresa decidió embarcarse en nuevos retos profesionales. Abandonó Telecinco temporalmente, probó otros formatos, exploró diferentes estilos de comunicación. Aunque algunos proyectos funcionaron bien, otros no alcanzaron las expectativas. El público, acostumbrado a verla en su trono matinal, no siempre aceptaba los cambios. Empezaron a surgir críticas sobre su edad, su estilo y su capacidad de adaptación. Y aunque ella seguía siendo una profesional impecable, la industria televisiva, siempre cruel con quienes envejecen, comenzaba a alejarse lentamente de su figura. Pero nadie imaginaba que ese declive sería el preludio de un desenlace mucho más doloroso. Las primeras señales de un deterioro invisible. Durante sus últimas apariciones televisivas, algunos espectadores notaron pequeños detalles. Olvidos mínimos, pausas extrañas, dificultades para finalizar frases, cansancio en la mirada. En su círculo íntimo, ya se hablaba en voz baja de un posible deterioro cognitivo. Pero Teresa, orgullosa y acostumbrada a la perfección, luchaba por mantener su imagen, su ritmo, su profesionalidad. La televisión fue su mayor amor, pero también su último escenario de sufrimiento. Las cadenas comenzaron a reducir sus apariciones. Los programas ya no la llamaban tanto. La prensa especulaba sin piedad. Y la reina de las mañanas empezaba, lentamente, a despedirse del público que la había acompañado durante décadas. María Teresa Campos ya no era solo una presentadora. Era una institución nacional. Pero el poder, la fama y los años de exposición habían dejado cicatrices profundas. Y mientras la industria seguía avanzando a un ritmo implacable, ella comenzaba a sitiar que su luz, aunque intensa, ya no brillaba con la fuerza de antes. Durante los últimos años de su carrera, los espectadores empezaron a notar algo que entonces nadie quería decir en voz alta. María Teresa ya no era la misma. Su velocidad mental, antes precisa, afilada, impecable, comenzó a ralentizarse. La fluidez verbal que la caracterizaba se veía interrumpida por olvidos, pausas inesperadas, frases inconclusas. El cansancio que antes sabía disimular con brillantez comenzó a filtrarse en su mirada. Para una profesional exigente como ella, estos pequeños desajustes eran devastadores. María Teresa siempre había aspirado a la excelencia. Jamás aceptó la mediocridad. Pero la televisión, cruel y directa, no perdona los fallos. Los directivos empezaron a reducir su presencia. Los programas la invitaban menos. Las productoras dudaban de su capacidad para sostener un formato completo. Ella lo sentía, lo sabía. Y por primera vez en su vida profesional, la reina de las mañanas se enfrentaba al mayor enemigo de quien vive del público. El paso del tiempo. María Teresa, consciente de su deterioro, mantuvo durante años una lucha emocional feroz. Por un lado, su vocación seguía viva. Quería trabajar, participar, opinar, seguir siendo escuchada. Por otro, su cuerpo y su mente empezaban a encerrarla en límites que ella nunca había conocido. En conversaciones privadas solía confesar: "No sé qué me pasa, no soy yo". Su entorno, sus hijas, sus amigos, algunos compañeros de profesión, comenzaron a protegerla, intentando evitar sobreexposición o situaciones embarazosas. Pero Teresa era una mujer orgullosa. No quería que la trataran como a una enferma. No quería compasión. Intentó aferrarse a la televisión aunque solo fuera como invitada ocasional. Pero incluso esas apariciones se volvían tensas. Comentarios incoherentes, falta de reacción, desconexiones emocionales, silencios prolongados. La mujer que había dominado durante décadas el directo, ahora se perdía en él. En privado, los médicos confirmaron lo que la familia temía: un deterioro cognitivo progresivo, asociado a un estado neurodegenerativo que afectaba memoria, orientación y funciones ejecutivas. No era un diagnóstico que pudiera hacerse público sin provocar especulaciones crueles. Y así nació el silencio. La familia decidió retirarla definitivamente de la televisión, sin despedida, sin homenaje, sin aplausos finales. Simplemente desapareció de la pantalla. Para muchos espectadores, el vacío fue desconcertante. ¿Cómo era posible que una figura tan grande se desvaneciera sin ceremonia?
¿Cómo aceptar que la mujer que durante décadas acompañó a toda España cada mañana ya no estaba en condiciones de aparecer en público? La respuesta era dura. Mostrarse en cámara habría sido una exposición dolorosa, incluso humillante. María Teresa, que siempre defendió la dignidad del oficio, merecía retirarse en silencio antes que enfrentarse al morbo mediático. La vida sin televisión. Un mundo demasiado quieto. El mayor golpe para Teresa no fue la enfermedad, fue la pérdida del trabajo. La televisión había sido su motor, su identidad, su refugio emocional, su forma de sentirse útil. Sin cámaras, su vida se volvió más limitada, más silenciosa y, en muchos sentidos, más triste. Pasaba largas horas en casa, miraba la televisión sin mucha atención. A veces no recordaba programas que ella misma había presentado. Otras veces preguntaba cuándo debía trabajar. Era un recordatorio doloroso de lo que había sido y de lo que ya no podía ser. Sus hijas la acompañaban constantemente, intentando mantenerla activa y tranquila. Pero la enfermedad avanzaba con una lentitud desesperante, borrando fragmentos de memoria, fragmentos de personalidad, fragmentos de vida. A pesar del esfuerzo por proteger su intimidad, el mundo exterior no siempre fue amable. Algunos medios sensacionalistas especularon sobre su estado. Otros divulgaron imágenes tomadas sin consentimiento. Hubo quienes criticaron a sus hijas por ocultarla, sin comprender que se trataba de un acto de amor. También hubo solidaridad. Compañeros de profesión, antiguos colaboradores y periodistas veteranos enviaron mensajes de apoyo, celebraron su trayectoria y rechazaron cualquier intento de explotación mediática. Pero el daño emocional ya estaba hecho. María Teresa, que durante años había controlado su imagen pública, ya no podía defenderse de interpretaciones ajenas. Era una etapa dolorosa. Una mujer que dedicó su vida a comunicar, perdiendo la capacidad de comunicarse. La mañana del 5 de septiembre de 2023, los titulares estallaron en todos los medios. Ha fallecido María Teresa Campos. El país entero se detuvo. Fue como si una parte de la memoria colectiva se hubiera apagado de repente. Personajes políticos, presentadores, artistas, periodistas y espectadores anónimos llenaron las redes con mensajes de despedida. En cada casa, cada persona de más de 30 o 40 años tenía un recuerdo de ella. Una entrevista, un comentario, un consejo, una mirada, un momento compartido frente al televisor. María Teresa no era solo una profesional. Era una presencia familiar, una voz que había acompañado a España durante los tiempos difíciles y los tiempos felices. Su muerte marcó el final de una era mediática, los homenajes, el reconocimiento que merecía. Aunque su retirada había sido silenciosa, su despedida fue multitudinaria. Cadena tras cadena dedicó especiales en su honor. Se revisaron sus mejores entrevistas. Se recuperaron discursos memorables. Se analizaron sus logros, su influencia, su papel pionero como mujer en un sector dominado por hombres. Teresa recibió, finalmente, el reconocimiento que durante sus últimos años había estado ausente. Fue recordada como una periodista valiente, una pionera en la televisión matinal, una figura maternal para millones de espectadores, una profesional impecable, una mujer fuerte que abrió puertas para todas las que vinieron después. La historia de María Teresa Campos no se resume en su deterioro ni en su final. Su legado vive en la televisión que ayudó a construir, en los formatos que redefinió, en los periodistas que inspiró, en la memoria emocional de un país que la quiso profundamente. Su vida es una lección de humanidad, ascenso, gloria, vulnerabilidad, caída, dignidad. Y aunque su voz se apagó, su eco permanece. Porque algunas figuras, las verdaderas, las grandes, las indispensables, nunca desaparecen del todo. Siguen viviendo en el recuerdo colectivo, donde ni el tiempo ni la enfermedad pueden alcanzarlas. La vida de María Teresa Campos fue un viaje extraordinario, marcado por el talento, la valentía, el sacrificio y una pasión inquebrantable por comunicar. Desde sus humildes inicios en la radio local hasta convertirse en la reina indiscutible de las mañanas españolas, su trayectoria representa mucho más que una carrera profesional.
Es el relato de una mujer que se abrió camino en un mundo dominado por hombres, que rompió barreras, que transformó formatos y que introdujo una nueva manera de entender la televisión. Durante décadas, millones de españoles despertaron con su voz. Encontraron consuelo en sus palabras, acompañaron sus análisis y celebraron su autenticidad. Ella no solo informaba, acompañaba. No solo entretenía, educaba. No solo escuchaba, entendía. Su empatía, su sensibilidad social, su firmeza periodística y su capacidad para mirar al público directamente al alma hicieron de ella una figura irrepetible, imposible de reemplazar. En sus últimos años, la enfermedad la alejó de las cámaras, pero nunca del corazón de quienes crecieron viéndola. Aunque su luz se fue apagando lentamente, su legado permaneció intacto, sostenido por el respeto, la admiración y el cariño profundo del país entero. Su partida dejó un vacío enorme en la historia de los medios de comunicación, pero también una huella luminosa que seguirá guiando a las generaciones futuras de periodistas y comunicadores. María Teresa Campos fue, es y será siempre un ejemplo de profesionalidad, coraje y dedicación. Una mujer que vivió para comunicar, una pionera que abrió caminos, una voz que, aunque ya no esté físicamente, continúa resonando en el recuerdo colectivo. Hoy la despedimos con gratitud, pero también con la certeza de que las verdaderas leyendas nunca mueren. Se transforman en inspiración, en enseñanza, en memoria eterna. Si has llegado hasta aquí, significa que la vida de María Teresa Campos te ha tocado de alguna manera. Con nostalgia, con respeto, con curiosidad o con emoción. Y por eso quiero invitarte a seguir formando parte de este espacio, donde contamos historias reales que merecen ser escuchadas. Suscríbete al canal para no perderte ningún reportaje, biografía, investigación o análisis profundo sobre las figuras que han marcado nuestra cultura, nuestra televisión, nuestra música y nuestra historia. Cada suscripción es un impulso directo para seguir creando contenido de calidad, riguroso, humano y fiel a la verdad. Activa la campanita de notificaciones. Así serás el primero en enterarte cuando publiquemos un nuevo episodio. Aquí, cada video es una invitación a reflexionar, recordar y aprender. Déjanos un comentario. ¿Qué parte de la historia de María Teresa Campos te emocionó más? ¿Su ascenso? ¿Su fuerza? ¿Su vulnerabilidad? ¿Su final? Tus palabras enriquecen la conversación y nos ayudan a seguir mejorando. Comparte este video con tus amigos, familiares o con cualquiera que haya crecido viendo a María Teresa. Compartir es mantener viva la memoria de quienes hicieron grande nuestra televisión. Este canal existe gracias a personas como tú, personas que valoran el periodismo honesto, la narración profunda y las historias que nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. Gracias por acompañarnos. Gracias por sentir. Gracias por mantener viva la voz de los que ya no están. Y recuerda, las leyendas nunca desaparecen. Viven en quienes las recuerdan.